Esta historia es de una suscriptora que por motivos de seguridad y privacidad se cambiarán los nombres. Desde que tiene uso de razón, Berta recuerda sentir miedo en un lugar que debía ser seguro. Era apenas una niña. No sabía ponerle nombre a lo que ocurría. No entendía por qué su cuerpo reaccionaba con tensión cuando cierta persona la llamaba. Fidel, un familiar cercano, un hombre respetado dentro de la familia, una figura que imponía silencio sin necesidad de levantar la voz. Y en esa casa, el silencio era ley. Berta recuerda que muchas veces la dejaban sola con él. La persona que decía protegerla y amarla era su propia abuela, quien aseguraba que no pasaba nada. Durante años Berta dudó de sí misma, pensó que exageraba, que tal vez estaba confundida, que quizás su incomodidad no tenía fundamento. Eso pasa cuando un niño no tiene herramientas para entender situaciones que lo superan. Aprende a callar, aprende a adaptarse, aprende a sobrevivir. Con el tiempo Berta comprendió que no había sido la única menor vulnerable en ese entorno. Otras niñas, que eran sus primas, crecieron bajo la misma autoridad. Otros menores, que también eran sus primos, dependían de la misma figura. Un familiar, que también era su primo, que perdió a sus padres a muy temprana edad, también quedó bajo ese techo. Todos compartían algo invisible, miedo. Un miedo que no se decía, pero se sentía. Hoy, esa figura tiene más de 6 décadas de vida. Podría pensarse que el tiempo diluye el poder, pero no siempre es así. El control sembrado durante años puede permanecer. Aún hoy, quienes viven en esa casa siguen bajo presión emocional. Algunos ya son jóvenes, otros todavía dependen económicamente del entorno. Y aunque han crecido, el miedo sigue presente, porque el miedo aprendido en la infancia no desaparece automáticamente con la adultez. Berta ahora es adulta. Durante mucho tiempo intentó convencerse de que debía superarlo, que remover el pasado solo traería conflictos. Pero el cuerpo guarda memoria. La confianza fracturada no se recompone sola. Lo que vivió se transformó en dificultad para confiar, ansiedad constante, culpa que nunca le perteneció y silencio prolongado. Pero la angustia más grande no es lo que pasó, es lo que podría seguir pasando cuando nadie habla. Berta no busca confrontación pública, busca conciencia. Quiere decir algo muy claro. Si un menor cambia su conducta, si evita a alguien, si muestra incomodidad, si el ambiente se vuelve tenso cuando alguien entra a su espacio y es persistente ante cierta persona, no lo ignores, no minimices, no obligues a un niño a quedarse donde claramente no quiere estar. El daño dentro de una familia rara vez empieza de forma evidente. Comienza con manipulación emocional, confusión, autoridad malentendida, respeto impuesto por miedo y lo más peligroso, el silencio colectivo. El silencio no grita, no acusa, no hace ruido, pero protege. Y cuando el silencio protege al equivocado, los menores quedan indefensos. Un menor no tiene herramientas para defenderse, un adulto sí. Si algo no se siente correcto, investiga. Si percibe señales, actúa. Y si hay temor constante hacia una persona específica, no lo normalices. La armonía familiar no puede sostenerse a costa del bienestar de un menor.
Si tú viviste algo parecido, no fue tu culpa, no era tu responsabilidad entender lo que sucedía. Eras un niño, eras una niña, y un niño merece cuidado, validación y protección. Ahora quiero preguntarte algo con honestidad. Si estuvieras en el lugar de Berta, sabiendo que aún hay jóvenes viviendo en ese momento, sabiendo que el miedo sigue marcando decisiones, ¿qué harías? ¿Buscarías ayuda externa? ¿Hablarías con otros familiares? ¿Romperías el silencio aunque eso genere conflicto? Recuerda que tu opinión puede orientar a alguien que hoy se siente totalmente paralizado. El miedo que Fidel sembró no desapareció con los años. Fidel no es un monstruo de película, no vive en la oscuridad, no se esconde, es un hombre que camina entre su familia como figura de autoridad. Un hombre que durante años fue visto como fuerte, firme, dominante. Y ese es el primer punto que debemos entender. El control no siempre se ejerce con violencia visible. Muchas veces se ejerce con intimidación constante, miradas, silencios, presencia. Fidel aprendió que el miedo es más eficaz que cualquier grito. Personas como Fidel suelen destruir su poder en 3 pilares. Hoy tiene más de 6 décadas de vida, pero la edad no desmantela automáticamente el control psicológico. Quienes viven bajo su techo siguen midiendo sus palabras, siguen calculando reacciones, siguen evitando conflicto. Eso es lo que deja una figura dominante por años. Condicionamiento emocional. Hazme saber si la historia de Berta te está gustando o te está impactando, regalándome tu like y suscribiéndote. Pero recordemos que Berta nos había comentado que dentro de ese sistema había una figura que para ella significaba amor, protección y refugio, su abuela, que por cierto, hace poco tiempo falleció, y en lugar de sentir únicamente tristeza, Berta vive un duelo mezclado con una herida que no termina de cerrar, porque durante años se preguntó algo que todavía la acompaña. ¿Sabía? No tiene pruebas, no tiene una confesión, no tiene certeza absoluta, pero recuerda que era la abuela quien decía que todo estaba bien, quien la dejaba en situaciones que la hacían sentir incómoda, quien repetía que no había nada que temer. Y cuando alguien que dice amarte ignora tu incomodidad constante, algo dentro se fractura. Berta, desde su mirada adulta, siente que al menos hubo señales que pudieron haberse notado. Tal vez eligió no ver, tal vez eligió proteger a su hijo Fidel, tal vez tuvo miedo, porque también con el tiempo comprendió algo más Berta, que su abuela no solo guardaba silencio, también parecía vivir con temor. Fidel imponía una presencia dominante en esa casa, y no era solo hacia los menores. Y así termina la historia de Berta, una historia que no se cuenta para señalar, sino para despertar conciencia. Si esta historia te hizo reflexionar, si conectaste con el mensaje, suscríbete al canal, dale like si crees que el silencio nunca debe de proteger al equivocado. Activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias. Y comparte este video con alguien que esté pasando por una situación similar o que alguna vez la haya vivido y necesite escuchar que no está solo. Recuerda que este canal, Cuando la Familia Falla, todas las historias que nos envíen serán tratadas con absoluta confidencialidad. Tu identidad siempre estará protegida. Gracias por escuchar. Y recuerda, nos vemos en el próximo video con una nueva historia en Cuando la Familia Falla.